Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Tal vez notarán que la iluminación está más tenue porque recientemente me llamaron la atención justamente porque me veía como de verdad parecía un fantasma, se me veían solo los ojos, las fosas nasales, era un poco extraño y en realidad es porque me estaba proyectando mucha luz. Entonces espero ver en sus comentarios si mejoró un poquito el sistema de la luz. Espero que sí, porque la idea no es que no me vea y que se vean solo los puntos más oscuros de mi rostro. Claro, me veía mucho más joven, pero esa no es la idea y no crean que era un filtro. Era un error de iluminación. Entonces, ahorita espero que esté mucho mejor. Y el día de hoy quiero compartirles una información. Pero antes que nada, decirles que no se preocupen, vamos a ir profundizando siempre todos estos argumentos, porque obviamente al inicio yo hago, digamos, el descubrimiento de estos monumentos, estos lugares, estas historias, todo esto que les estoy trayendo y después vamos a ir profundizando aún más. Pero en este momento me encuentro preparando esa entrevista que me harán en otro canal, entonces estoy como proyectando toda mi energía, mi tiempo y mis búsquedas a la preparación de esa exposición que haré acerca de Teotihuacán en otro canal. De manera que por eso hoy les traigo prácticamente como si fuera, les estoy exponiendo, compartiendo esto que me pareció muy interesante, que encontré precisamente en mis búsquedas y me sorprendió mucho ver que no es muy conocido este lugar. Tal vez ustedes ya lo conozcan, pero miren que yo todavía no había tenido esa información y es increíble porque se trata nada menos que de la pirámide más grande del mundo. Todos pensamos que la pirámide de Giza es la más grande, pero en realidad no es así. Es la más alta, sí, pero esta de la cual les voy a informar hoy es una pirámide que masivamente es la más grande por el área que cubre y también por la cantidad de materia que se utilizó al construirla. De hecho, la comparan con la muralla china por la cantidad de material que se utilizó en esta. Y a principios de los años 30 fue que comenzaron las excavaciones y empezaron a salir a la luz estos increíbles secretos de esta llamada pirámide de Cholula. Y siempre pensaron que se trataba de un montículo, una montaña, una colina, pero en realidad era una enorme pirámide que en tamaño vendría siendo 3 veces la de la llamada pirámide Keops. De hecho, hay hasta 4 pirámides construidas, una encima de la otra. Y este patrón de pirámides una sobre otra es algo que vamos a encontrar increíblemente también en otros lugares, tal como lo veremos en Teotihuacán, que ya algo les había mencionado en un video cuando hablé sobre el lugar donde nacen los dioses, pero cuando yo voy a exponer el tema de Teotihuacán, realmente vamos a ahondar muchísimo. Espero que pueda tener ese espacio para hacerlo. Y quería comentarles que lo que no logre por tiempo, o pues, se me olvidó, o por cualquier motivo mencionar en ese video donde expondré ese tema, lo traeré de todas maneras aquí al canal porque a mí me gusta dejar todo, digamos, no dejar tantos cabos sueltos, porque siempre hay cabos sueltos en cuestiones arqueológicas, históricas, pero de todas maneras trataré de abarcar lo máximo posible para que ustedes queden realmente bastante informados. Entonces, esto es como un modo de construir a manera de matriusca, por llamarlo de alguna manera, como una matrioska. Y todo el conjunto fue construido sobre una fuente de agua, otro patrón que se repite en otras pirámides, incluyendo las del Valle de Giza, porque ya se sabe que allí alguna vez hubo agua debajo de las pirámides. Y todos estos datos son importantes porque no hay nada gratuito
en cuanto a la construcción de estos grandísimos monumentos. Las fuentes oficiales dicen que se terminó de construir alrededor del año 300 antes de la era común y debajo hay pasadizos, brechas, muchos pasadizos. Es una obra descomunal, realmente. Y lo más increíble es que todavía está oculta bajo metros de tierra. Realmente lo que nosotros conocemos acerca de este gran monumento será el 2% solamente. Imagínense, el 2% del total de ese monumento. Y esto se ha podido sacar a la luz en el término de 100 años. Miren que el yacimiento de Teotihuacán se ha ido explorando, estudiando alrededor de casi 200 años. Y en cambio aquí en Cholula, en esta llamada pirámide de Cholula, llevan 100 años de estudios y apenas se conoce el 2%. La pirámide es considerada un templo dedicado al dios Quetzalcoatl. Ya saben ustedes yo qué opino respecto a esto a estas denominaciones templos y ya con el paso del tiempo pienso que ustedes también empezarán a razonar conmigo al respecto porque estamos muy encasillados con esto de los templos. Es casi como si se viera el mundo antiguo. De hecho, hoy escuché en un video que hablaba de este lugar que lo comparaban y lo llamaban el segundo Vaticano del mundo. Ahora, yo entiendo que la comparación se refiere a importancia, a dimensionalidad, simbólica, política, no sé, digamos, arquitectónica, pero yo pienso que ya debemos dejar de comparar los monumentos antiguos, ancestrales, con la monumentalidad religiosa actual, con los lugares ecuménicos y sagrados de las religiones actuales, porque ni el pensamiento antiguo estaba proyectado de igual manera al pensamiento religioso posterior. Puede ser que para los antiguos, y seguramente fue así, se tratara de un lugar sagrado, pero ya sabemos en qué términos y ya hemos visto qué era el sagrado para estas personas, muy probablemente. Lugares reservados, lugares especiales, lugares que eran conservados para un cierto tipo de actividades. Eso era el sagrado y de esa manera se veía con mucho respeto. Pero nosotros hoy pensamos en el sagrado como algo religioso, algo como reverencial hacia lo religioso, hacia, en fin. Entonces es bueno como tener en cuenta que todos estos conceptos nuevos, modernos, no deberíamos achacárselos a los grandes monumentos que ni siquiera estamos seguros cuál era su uso. Hay indicios, hay estudios que nos pueden dar pistas, pero de todas maneras, certezas todavía no hay, no se ha dado la última palabra. Tendremos en cuenta, obviamente, las teorías de los arqueólogos basados en sus estudios, de los antropólogos, de los historiadores, pero igual, como les digo, no se ha dado una última palabra y muchas veces se desconoce totalmente el uso de estos lugares. Entonces no me parece que se haga justicia diciendo que son templos. Bien, mucho menos capillas, como le dicen a la parte superior de las sigurats sumerias. El lugar, nos dice el profesor Sánchez, era un centro ceremonial muy importante, como también se desprende de los primeros documentos redactados por los españoles que llegaron aquí. El estilo arquitectónico del edificio estaba estrechamente relacionado con el de Teotihuacán, en el Valle de México, aunque también es evidente la influencia de la costa del Golfo, sobre todo de El Tajín. Es importante que tengamos en cuenta la relación entre estos lugares. Ese intercambio que hubo, Teotihuacán, sin duda alguna, fue un centro importantísimo
de reunión cultural, fue un centro multiétnico, fue un lugar donde se encontraron muchas personas que venían de distintos lugares, también élites, así que es importante tener esto en cuenta. El nombre de Cholula deriva de la palabra prehispánica Achololán, que es en lengua náhuatl, que significa lugar de vuelo. Interesante esto, lugar de vuelo, porque me viene en mente todas las, digamos, las teorías que hemos estado estudiando acerca de estos lugares tan particulares, donde yo pienso que muchos eran un referente para aquellos que venían de afuera, o sea, llegaban desde arriba, y muchas cosas en estas construcciones nos demuestran que debían ser vistas y comprendidas desde arriba. En particular les quiero hablar de una en especial, pero eso lo voy a hacer un poco más adelante para que se queden hasta el final de este video porque va a haber cosas interesantes. El sitio también ha sido reconocido como Tlachihualtepetl, que significa cerro hecho a mano. La Gran Pirámide fue un importante centro religioso, volvemos a lo religioso y mítico. En la época prehispánica, inicialmente estuvo dedicada a la deidad Quetzalcóatl. Estos lugares tuvieron su proceso cultural también porque cuando se encontraban en esos lugares, los llamados dioses, los constructores, los arquitectos de estos lugares y quienes tenían los conocimientos de la matemática, de la geometría, del estudio de la mineralogía del lugar y que, bueno, tenían todo este conocimiento también astronómico que delegaron después a las clases más importantes, a las llamadas élites y sobre todo a los llamados sacerdotes, pues en ese tiempo se hubo un aumento de cultura y conocimiento que se ve reflejado siempre en un momento dado y después se pierde, se va perdiendo. Ahí es cuando se forma ya la parte de la religión, la adoración, del ritual, porque es para recordar a estos llamados dioses, estos guías, estos, digamos, maestros que llegaron, que colonizaron y que construyeron con la mano de obra de las personas del lugar. Y asimismo, pues les transmitieron los conocimientos que después se perdieron, porque efectivamente con el tiempo, en vez de desarrollarlos, eso desapareció. De hecho, no se volvió a construir de la manera que lo hicieron en el pasado. Ustedes dense cuenta que ese gran progreso que hubo, esa explosión de conocimientos impresionantes, después se detuvo y siempre se repite un patrón y es que todos se van, todos abandonan esas ciudades a un cierto momento y ya no se sabe más ni de los pobladores ni se sabe por qué se fueron. Esto sucedió en todos estos lugares. Se repite en todos estos lugares. Asimismo sucedió en Caral, asimismo sucedió en Teotihuacán y en muchas otras ciudades muy antiguas que tuvieron un gran auge y que de un momento a otro abandonan. Entonces allí empezamos a teorizar que no, pues que hubo una revuelta, no, que tal vez hubo un conflicto interno, no, tal vez fue invadida, pero no se encuentran ningunos vestigios de eso. No se encuentran pruebas de todo esto, así que pues los arqueólogos están todavía tratando de entender por qué abandonaban estas ciudades cuando tuvieron un gran auge. Tratan de entender si fue una epidemia, bueno, en fin, eso ya lo iremos viendo y ya veremos cuál podría haber sido el motivo del abandono de este lugar donde está esta llamada pirámide de Cholula, perdón. El complejo templo, lo llaman complejo templo pirámide, se construyó en cuatro fases aprovechando una elevación natural 1000 años antes de la conquista española. Posteriormente, las fases consecutivas de construcción fueron acumulando diversas partes de la pirámide hasta convertirla en la mayor de México por volumen, no por altura.
Por último, los españoles construyeron una iglesia en la cima en honor a Nuestra Señora de los Remedios. La pirámide tiene una base de 450 por 450 metros y una altura de 66 metros. Más o menos estas son las alturas. Y yo no la llamaría pirámide, es más correcto llamarlas zigurats, aunque son siempre términos extranjeros porque tengamos en cuenta que no es, deberíamos denominarlas con algún término nahua que existiera, pero eh, en realidad los nahuas daban un nombre muy genérico que significaba como base, basamento o construcción. Después tengo que ir a recordarlo porque en este momento no me viene en mente ese término. Pero en realidad pirámide es una palabra que es extranjera y también la estamos encajando en un concepto así se parezca. Pero si vamos a hablar de parecidos, se parece más a las escalonadas o mejor a las zigurats que tenían más o menos las mismas alturas. Y ya vamos a ver que no es la única similitud con la cultura sumeria, con el Medio Oriente. Ya vamos a ir viendo que hay mucha relación entre Mesoamérica y la zona de Medio Oriente. Aunque suena increíble, pero bueno, ya aquí en el canal ya hemos ido viendo que efectivamente en la prehistoria hubo contactos con civilizaciones de afuera muy lejanas que ya llegaban aquí. Según el libro Guinness de los Récords, es la mayor pirámide y el mayor monumento jamás construido en el mundo, con un volumen estimado de 4,45 millones de metros cúbicos, mayor incluso que el de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, de unos 2,5 millones de metros cúbicos. Es impresionante. Sin embargo, la Gran Pirámide de Giza es más alta, con 138,8 metros. En su apogeo, Cholula fue la segunda ciudad más poblada de México. Unas 100.000 personas vivían en el lugar. Incluso tras la caída de esta civilización, la Gran Pirámide conservó su importancia religiosa. Seguimos hablando de religión. Hacia el siglo octavo después de la era común. Bueno, ya en esa época sí podemos decir que había religión. Los aztecas abandonaron gradualmente el yacimiento. Volvemos nuevamente a un abandono. ¿Por qué? Ahora bien, aquí dice que es el segundo lugar más poblado de México en su apogeo, porque el primero fue Teotihuacán con 200.000 personas. Eso fue impresionante, pero bueno, ya hablaremos de Teotihuacán más adelante. No fue hasta principios del siglo XX, gracias a los trabajos de construcción realizados en las laderas de la colina, cuando se descubrió la pirámide. La exploración comenzó de inmediato. En la década de 1930, los arqueólogos ya habían excavado unos 4 kilómetros de túneles en el interior de la pirámide. Ahora descubierta, la pirámide de Cholula se ha convertido en un yacimiento arqueológico y turístico. Sin embargo, está lejos de haber revelado todos sus secretos, empezando por su camuflaje. Tenemos un grave problema y es que arriba está la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, porque cuando llegaron los españoles dijeron, este lugar es perfecto. Ahora, ¿ustedes qué opinan? Yo quiero leer sus comentarios. ¿Qué fue eso? Bueno, no sé si me van a ver la cara un poco así extraña, pero es que acabo de oír eh, un ruido extraño, porque la puerta está cerrada y mis gatos están afuera y el ruido fue justamente aquí al lado mío, pero bien, son cosas que suceden. En fin, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que hay un gran problema porque claramente esa iglesia que está allí en la cima de la montaña también es algo histórico, es muy apreciado y obviamente la iglesia no va a permitir que se vaya. Pero yo
yo pienso que sí es posible hacer de alguna manera, poder extraer toda la pirámide en su totalidad. ¿Cómo es posible que se sacrifique semejante monumento tan importante? Y es que realmente no se está invirtiendo. Yo no juzgo, tal vez cada país tiene sus problemas, su economía, etcétera, etcétera, pero me parece increíble que no se destinen dineros, que no se busque ayuda privada o de alguna manera, porque realmente es impresionante lo que hay allí debajo y está ahí debajo todavía. Lo único que se exploran son los túneles subterráneos porque pues no le causa molestia a nadie, pero yo diría que ahí hay que hacer un trabajo y se puede hacer seguramente porque la iglesia está en la cima y se puede trabajar todo el resto de lo que cubre la Gran Pirámide. Entonces me parece que sería justo hacerlo y ojalá decidan hacerlo. La pirámide es solo una pequeña parte de un gran yacimiento arqueológico en Cholula, cuya extensión se estima en al menos 154 hectáreas. Cuando los túneles llegaron a la subestructura, siguieron el contorno de la estructura y con el tiempo los diversos túneles crearon un laberinto subterráneo. En 1939 había 4 kilómetros de túneles y en 1951 se añadieron dos más. Son principalmente los túneles los que muestran el verdadero valor de la pirámide, tal como está sucediendo en la pirámide del Sol, en el templo de Quetzalcóatl y la pirámide de la Luna ahí en Teotihuacán. Eduardo Noruega excavó 16 agujeros en la zona para extraer materiales cerámicos y establecer una cronología. Yo debo decir siempre que el trabajo de los arqueólogos es muy valioso y son realmente personas de mucho valor para nosotros porque trabajan en unas zonas difíciles, dificultosas, muchas veces peligrosas y hasta tóxicas. O sea, los arqueólogos están en contacto con lugares que estaban enterrados hasta por milenios. Imagínense ustedes el ambiente, la atmósfera, los olores que tienen que soportar. Así que pues hacen un trabajo titánico, pero se necesita más arqueólogos, más inversión sobre todo en esos lugares y pues desafortunadamente no siempre es así. Según las leyendas, la Gran Pirámide de Cholula fue construida por gigantes que escaparon del diluvio. Esto es interesante. Yo siempre he dicho que hay que ir a los mitos, a los llamados mitos, porque ahí está el núcleo de la historia. Y aquí dice que para agradecer a los dioses, el gran gigante Shelwa, apodado el arquitecto, miren qué interesante, un gigante, y cuando decimos gigantes, pues se nos viene a la mente pronto como esos de las películas que son enormes, pero recordemos que en la Tierra han caminado personas de 2, 3, 4 metros y probablemente más. Entonces, esos ya son gigantes, ¿no? Y a este lo llamaban el arquitecto. Él fue quien diseñó esta construcción. Pero cuando los llamados dioses vieron que el edificio se estaba haciendo muy alto, decidieron destruirlo y aquí ya se está mezclando nuevamente una narración mesopotámica, porque recordemos en general del Medio Oriente, porque estamos viendo aquí un elemento muy claro, un referente hacia la Torre de Babel, que viene siendo esta narración bíblica también. De manera que es interesante lo que les decía, todas estas conexiones que encontramos con Mesoamérica y el Medio Oriente. Antes del gran diluvio que tuvo lugar 4800 años después de la creación del mundo, el estado de Anáhuac estaba habitado por gigantes. Interesante, ¿verdad? Esta historia la debe conocer nuestro querido amigo Eduardo Orma, que estuvo aquí en el canal, quien se especializa en el tema de los gigantes, sobre todo en la zona de Sudamérica. Y pues espero que todos vayan a ver ese video porque es muy, muy interesante lo que Eduardo está haciendo.
y ya me comunicó que va a promover su libro en la zona de Sudamérica. Estoy muy contenta, espero también en toda la América, sobre todo del centro, del sur, porque son historias que nosotros como sudamericanos o centroamericanos, mesoamericanos no conocemos. De manera que es porque siempre miramos hacia afuera. Por eso yo ahora quiero centrarme más hacia nuestras culturas y no se preocupen que muy pronto ya llegaremos a la zona del sur de la América porque es justísimo y sobre todo en Colombia porque pues claro, ya me dijeron, mira que en Colombia también hay pirámides y es cierto. Hay muchas cosas ahí en Amazonas y en muchas regiones de Colombia inexploradas todavía. He escuchado arqueólogos decir que está lleno de glifos por todas partes, de petroglifos que están ahí, en la zona del Cauca, en muchas zonas, regiones colombianas, y dicen están por todas partes y nadie va a encargarse de eso. Ojalá que muchos jóvenes tomen el camino de los estudios de la arqueología, la antropología, pero yo entiendo que son carreras que no les dan mucha retribución económica. Miren qué triste eso. Eso es muy triste porque eso mantiene, pues, a los que no quieren que la historia se conozca, los tiene muy tranquilos porque al final es una cadena de cosas que impiden que se continúe a encontrar las cosas. Entonces a ellos les conviene muchísimo y por eso no les gusta cuando una persona como Graham Hancock, que es un señor que con su propio dinero va a esculcar por ahí a ver qué hay en las pirámides de Egipto o de Sudamérica, de Centroamérica, no les gusta ni poquito, porque ahí mismo los critican y los destruyen porque son un peligro, porque tienen el dinero para hacer sus investigaciones. Hay mucha injusticia en este medio, queridos amigos, que no se conoce mucho porque ahora el interés va hacia otro tipo de hechos y cosas, pero yo pienso que es importante seguir moviendo estas aguas porque es ahí la clave. Yo sé que ahí está la clave de lo que sucede hoy, de todo lo que está pasando, lo que estamos viendo hoy. Y si ustedes se dan cuenta, últimamente Mauro Biglino, perdón por este paréntesis como siempre, pero me gusta hacerlos, últimamente está hablando más de los WAP, está hablando más de los fenómenos ufológicos, porque está totalmente conectado con esto que estamos estudiando nosotros. Precisamente toda esta historia que estamos viendo es para encontrar la conexión con los antiguos astronautas y con los actuales que están viniendo todavía, viniendo y yendo. Y bueno, y nos preparamos al mismo tiempo para cuando un día un Avi Love o algún astrónomo nos diga, miren, ya encontramos esto, aquí está la nave nodriza, en fin, pero ya tenemos bases y decimos, no es raro, ya lo sabíamos, siempre han estado por aquí. Entonces miren que estos gigantes son bien interesantes. Se encontraban allí en la zona de Mesoamérica construyendo y querían hacer esta gran pirámide. Así que fue construida con sus propias manos, por eso se llama Cholula. Cuando las aguas retrocedieron, uno de los gigantes llamado Shelua, apodado el arquitecto, se dirigió a Cholula, donde para agradecer a Tlaloc, ya sabemos, Tlaloc es el dios de las lluvias, de las tormentas, que le había ofrecido refugio a él y a sus 6 hermanos, construyó una colina artificial en forma de pirámide. Mandó preparar los ladrillos en la provincia de Tlalmanalco, al pie de la sierra de Secotl, y para transportarlos a Cholula colocó una hilera de hombres pasándolos de mano en mano. Enojados los dioses vieron un edificio cuya cima estaba a punto de tocar las nubes. Enfurecidos por la audaz obra de Shelua, prendieron fuego a la pirámide. Muchos trabajadores murieron. La obra se suspendió y el monumento se dedicó más tarde a Quetzalcoatl,
¿Quién sabe si este gigante Shelva no existió? ¿Quién sabe si en esa construcción no hubo algo distinto a, digamos, a lo tradicional? Es que miremos cómo está hecha. Digamos que no es tan difícil imaginarse una historia fuera, al menos fuera de lo común. No digamos que haya sucedido exactamente igual, porque aquí se están mezclando cosas que nos remiten francamente hacia esa narración de la antigua Babilonia, ¿verdad? En todo caso, interesante, pero hablándole de estas conexiones y sí, de estas conexiones con el Medio Oriente, pues miremos, observemos esta imagen. Veamos a la imagen de la izquierda que se puede ver una reconstrucción fiel de los frescos del yacimiento de Banampak, un yacimiento maya situado en México, Chiapas, mientras que los frescos de la derecha proceden, como se darán cuenta, de Egipto, de la tumba de Ramsés IV. Entonces, estos frescos egipcios son un ejemplo solamente, pero en realidad hay muchísimas pinturas egipcias que se hacían en ese mismo estilo. En general no se encuentran muchos frescos en las antiguas ruinas mayas, pero en Bonampak habría unos bastante interesantes. Si comparamos estos dos afrescos, uno parece tener el mismo estilo del otro. En ambos casos, los artistas decidieron representar procesiones de personas alineadas una detrás de otra, en varios niveles. Los espacios entre las procesiones de personas estaban llenos de símbolos y jeroglíficos y en resumen, pues aquí se ven muchas cosas en común. Las dos primeras fotos son del patio del Palacio de Palenque. Se distinguen claramente dos figuras importantes, nobles o guerreros, con los brazos cruzados, la misma posición que se encuentra en numerosas estatuas colocadas para custodiar antiguos templos egipcios. Díganme ustedes si no hay una gran similitud. Ahora vamos a analizar estos dibujos de Waldeck. Estos hermosos dibujos fueron realizados por Jean-Frédéric Waldeck, uno de los artistas que acompañaron a los primeros exploradores que se adentraron en la selva entre las antiguas ruinas mayas de México. Estudió arte en París e incluso afirmó haber participado en la campaña egipcia de Napoleón. En su juventud también viajó al sur de África, visitó Chile y Guatemala. En 1838 publicó el libro Viaje pintoresco y arqueológico por la provincia de Yucatán entre los años 1834 y 36, donde aportó la primera descripción de las ruinas. En estos dibujos el artista representó el detalle de la parte superior de la pirámide del Adivino, el monumento más importante y misterioso de la espléndida y famosa ciudad maya conocida como Uxmal. Un detalle que Waldeck vio y quiso plasmar son las estatuas colocadas para custodiar el templo en la parte superior de la pirámide. La posición de estas figuras es exactamente la de las citadas estatuas egipcias, como pueden ver. Y personalmente, pues al ver estos dibujos, a mí me puede llevar justamente al mundo egipcio. Esas estatuas nos hacen recordar a las típicas estatuas egipcias. El verdadero problema es que esas estatuas ya no existen hoy en día. O mejor dicho, como veremos a continuación, ya no existen hoy en día, pero originalmente sí. Por lo que mucha gente no da crédito a los dibujos de Waldeck. Su trabajo siempre ha sido criticado y según muchos investigadores e historiadores, Waldeck no habría hecho más que dibujar lo que vio, pero agregando detalles de su propia imaginación. Esto me recuerda mucho a las críticas que le hacen a Sitchin y me recuerda muchísimo al famoso casco, que recuerdan ese casco antiguo que se desapareció y que los investigadores fueron a buscar y no lo encontraron por ningún museo allá en India. O sea,
yo veo muchas cosas en común aquí también con esta historia. Entonces, si analizamos bien el trabajo de Waldeck, así como todos sus espléndidos dibujos, podemos compararlos directamente con los bajorrelieves reales, las estatuas o muros que tomó como tema para sus dibujos, que aún existen en la actualidad y se pueden ver en zonas arqueológicas mexicanas. Bueno, no he encontrado de ninguna manera algún tipo de modificación o reelaboración imaginativa en el dibujo por parte del artista. Están tal cual. Muy realístico, era un magnífico artista, un gran dibujante. De hecho, como se puede ver en la foto de abajo, lo más probable es que Waldeck viera realmente cuatro estatuas con los brazos cruzados sosteniendo un tipo de herramienta, custodiando el templo en la cima de la pirámide del adivino. Juzguen ustedes por estas imágenes que estamos viendo en este momento. En estas dos fotos puede verse el muro de la parte superior de la pirámide del adivino de la cual estamos hablando, donde Waldeck había colocado las cuatro estatuas extrañas de sus dibujos. En la primera foto solo se ve la mitad de la parte superior, pero en la segunda, en cambio, se aprecia claramente que en las zonas del muro donde se han tallado los motivos geométricos había originalmente estatuas. Fíjense bien, ahí se ve. Se ve esa parte donde irían encastradas, donde irían allí las estatuas. De hecho, en la parte inferior derecha se ve lo que queda de una sola estatua. La figura en cuestión no lleva una túnica sobre sus partes íntimas. Waldeck también representaba sus estatuas con este detalle y las colocaba justo delante de los motivos geométricos. Hoy en día, en la parte superior de este espléndido monumento, hay un total de cuatro partes de la pared en la que se tallaron los motivos decorativos que sin duda también albergaban cuatro estatuas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué ocurrió con estas estatuas? Al día de hoy no se encuentran en ningún museo. Las hacen desaparecer. Al parecer, Waldeck pudo ver las estatuas que sin duda estuvieron allí en algún momento y que también pudo representarlas antes de que alguien las hiciera desaparecer, entre comillas, ¿no? Y por último, me gustaría que viéramos una analogía muy particular que ya se refiere a los tocados en las cabezas de estas figuras. Las fotos de la derecha muestran dos estatuas olmecas procedentes del yacimiento de El Azusul, llamadas los gemelos y los jaguares, porque se encontraron junto con dos estatuas de una especie de jaguar antropomorfo, la foto de abajo a la izquierda, mientras que la foto de la derecha, que es solo un ejemplo, representa al faraón Ramsés y se encuentra en el Museo Británico de Londres. Si comparamos el tocado de los gemelos con el de los faraones egipcios, no podemos dejar de notar un increíble parecido, ¿verdad? Y recuerden también que cuando vimos la historia de Akakor, bueno, puede ser que esa historia no tenga una gran validez, digamos que no sea muy atendible la historia de este personaje que pretendía ser un indígena y que en realidad tenía orígenes alemanes. Pero de todas maneras es interesante en ese relato de Aka ver cómo realmente las personas que vivían en la parte profunda de la tierra hablaban de estos dioses que llegaban en carros dorados a colonizarlos y a guiarlos como maestros, porque en realidad hicieron de maestros, les enseñaron muchas cosas. Y bueno, y es interesante que en el Amazonas después se fueron descubriendo unas tribus de las cuales antes no se sabía, no se tenía noticia, y se han ido descubriendo ciudades que todavía no han sido descubiertas arqueológicamente, pero ya se han visto a través de estos escaneos que hacen, bueno, por llamarlo de alguna manera, desde el cielo con esta nueva tecnología que existe, que es bastante potente y permite ver todo lo que está debajo de la selva prácticamente.
Amigos, les cuento que eso del ruido de allá atrás, bueno, tal vez me distrajo un poco y dejé por fuera un par de cosas que quería comentarles y que estaban pendientes, porque quería mencionarles que hay una estructura muy enigmática llamada Tzompantli y fue descubierta en el 1940 por el arqueólogo guatemalteco Carlos Navarrete. Fue construida por los aztecas en el sitio llamado Calixtlahuaca. Si observamos bien, esta tiene una forma que, si la vemos desde arriba, se ve claramente el famoso símbolo egipcio del Ankh. Y me llama mucho la atención porque en realidad busqué por todo Google una imagen aérea de pues de esta estructura y no fue posible. ¿Por qué? Generalmente de todos los emplazamientos, de todas las ciudades antiguas, los vestigios, ruinas, tenemos fotos generalmente tomadas desde arriba, las podemos ver. No sé, quizás ustedes lo logren si hacen una buena búsqueda. Yo pues estuve buscando, les digo que vi muchas imágenes, pero ninguna en vista aérea. No consulté Google Earth, la verdad. No, no fui más allá, pero me llama mucho la atención por qué es tan difícil. Estas fotos siempre son de lado, un poquito inclinadas, tal vez la persona se empinó, trató. ¿Por qué no se puede? Hoy en día con los drones hay tantos modos, será prohibido, tal vez. Pues me pareció muy curioso porque viéndola de lado no se distingue bien la forma. Uno ve ahí una cruz, pero efectivamente, si ustedes se fijan bien, sí tiene la forma del Ankh. Y esto pues es bastante curioso que este tipo de cruz, esta forma, este símbolo se encuentre en un lugar azteca. De manera que pues aquí les dejo esta curiosidad y sería bueno como ahondar en todos estos lugares. Otra cosa también que veo que se conecta muchísimo con Egipto es, por ejemplo, la deformación del cráneo, el alongamiento del cráneo. Bien sabemos que hay unos cráneos que son naturales porque existió una raza, por llamarla de alguna manera, una etnia, como quieran, que sí tenía estos cráneos alargados o dolicocéfalos en el pasado y que se encuentran muchísimos, por ejemplo, en la zona de Paracas y otros lugares, no solamente en Perú. Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo también en los maya en la región donde se encontraban ellos. Ellos también lo vemos bastante en Palenque, lo vemos, por ejemplo, sobre todo en la nobleza, en las élites, y ya sabemos o podemos percibir que se trata de una imitación porque, ¿por qué alungarse el cráneo? Porque era símbolo de prestigio. ¿Y por qué era símbolo de prestigio? Porque los que, seguramente algunos de los que venían tenían este cráneo así. Y ya hemos visto que hay cuerpos que se han encontrado con esta característica y que no fueron deformados y que de hecho han encontrado momias de recién nacidos, que es imposible, o bebés no nacidos, inclusive todavía en el vientre de la momia con esta característica. Así que en ese caso es imposible decir que se haya tratado de una deformación craneal. Ya eran así por naturaleza. De manera que, bueno, ahondaremos en estos lazos entre Mesoamérica y Egipto y todo esto tan interesante. Hay que profundizar aún más porque se nota, se ve, se percibe en estas manifestaciones artísticas o gráficas y también en restos arqueológicos. Bueno, respecto al final de Cholula, hay digamos, varias versiones históricas y no quiero optar por ninguna. Yo dejaría abierto ese capítulo para otra búsqueda. Lo dejo hasta aquí porque en la mayoría de los relatos oficiales se supone que hubo una gran masacre por parte de Hernán Cortés, pero como ya sabemos, estas historias
han sido discutidas, últimamente se están revisando, así que yo no quiero dar ninguna de esas hipótesis porque otras, digamos, de esas versiones, otras dicen que fue simplemente abandonada, entonces hasta que no haga una búsqueda seriamente y profunda, pues no voy a compartir aquí realmente el final de Cholula. Lo dejamos así, dejamos simplemente la parte que fue muy interesante, como lo es las características de esta gran pirámide. Y ahora sí, amigos, con esto me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel. Hasta pronto.